Hola, yo soy Erika y te invito a que te quedes al podcast Corrientes Epistemológicas. No olvides darle hashtag NaturalesFQ. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un podcast más el día de hoy. Tenemos un invitadazo especial que es mi compañero Fabián Salinas Palomo, normalista de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáez Garza, de la especialidad de Física de último año. Bienvenido, compañero. Buenas noches, compañera. Un gusto estar aquí con usted el día de hoy, muy emocionado y un poco nervioso por los temas que vamos a estar abordando. Son bastantes las corrientes filosóficas, pero vamos a darle. Muy bien. Bueno, pues como ya lo dijo mi compañero, vamos a hablar acerca del constructivismo, acerca del empirismo, el racionalismo, el falsacionismo, el pragmatismo, el positivismo y pues las tres corrientes del empirismo que vienen siendo lógica, radical y constructiva. Perfecto. ¿Con cuál de todas esas quiere comenzar? Yo creo que con el empirismo, que es el que estamos un poquito más relacionados. Perfecto, el empirismo. Creo que de todas las que vamos a estar trabajando es una de las más fáciles o una de las más accesibles a la comprensión. ¿Qué ideas tiene acerca de ella? ¿Alguna vez había escuchado esa palabra? ¿Dónde lo ha trabajado? ¿Tiene algunas ideas previas relacionadas? Pues lo que yo entiendo acerca del empirismo o lo que yo he leído en ciertas ocasiones, que es una corriente filosófica que dice que el conocimiento pues se basa prácticamente en la experiencia, en lo que podemos observar con nuestros sentidos, es decir, saber algo primero tenemos que verlo, oírlo, tocarlo, entre otras cosas. Perfecto, yo recuerdo de la preparatoria y un poquito acerca de la licenciatura que el empirismo se centra mucho en lo que comentas de las experiencias, en las vivencias de cada persona. También recuerdo cierto desprecio o cierto desdén por las ideas, digamos, reflexivas o que son producto de la mente exclusivamente y las tachan incluso un poquito de falsas, algo así tengo entendido. Y algo que sí tengo muy presente es que el empirismo pone énfasis en que las ideas son producto o deberían ser producto de las actividades o de las experiencias que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Tengo presente esta comparación de la mente humana con una hoja en blanco o con un cuarto vacío en el que uno de los por así decir, los representantes de esta corriente menciona que solamente la experiencia o solamente las vivencias son las que tienen la capacidad de llenar esta hoja en blanco, de escribir sobre ella o en otro caso de llenar una habitación vacía. Es un poco de lo que recuerdo sobre esta corriente. Muy bien, compañero. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar acerca de el filósofo John Locke, el cual nos habla acerca del empirismo. Nada más denme un Perfecto. momentito para compartirles la pantalla y podamos ver acerca de este Ok, perfecto. Si quiere yo comienzo con esta diapositiva, ¿le parece? ¿de acuerdo? Perfecto. Aquí nos menciona que el empirismo está compuesto por tres palabras: en, antes, peirán, tratar, e ismo, doctrina o acto. Nos menciona que surge en Inglaterra en el siglo XVII y se extiende al siglo XVIII. El concepto de empirismo se utiliza para describir el conocimiento que nace de la experiencia. Es lo que veníamos comentando usted y yo. Se sustenta en dos principios fundamentales. En el primero, lleva a cabo la negociación de lo absoluto de la verdad, estableciendo además que el hombre no puede acceder a la verdad absoluta. Y el segundo es que deja previsto que toda la verdad debe ser siempre puesta a prueba, dando lugar a que a partir de la experiencia aquella se pueda modificar, corregir o descalificar. Perfecto. Creo que tiene su micrófono apagado. Sí, gracias. Esto es como cuando experimentamos en ciertas ocasiones, cuando hacemos una experimentación en el laboratorio, cuando tenemos ciertas hipótesis que queremos comprobar y que lo hacemos verdadero cuando ya tenemos el resultado.
Y también cuando es falso, pues obviamente tenemos que corregir ciertas cosas. Eso es lo que yo leí en este parrafito, es lo que a mí se me ocurrió. Sí, también me suena mucho a eso. Siempre les damos o marcamos esa idea en los estudiantes de que hay que poner a prueba nuestras hipótesis, hay que someter a verificación nuestras ideas, nunca hay que comprar las cosas nada más porque sí, sino que hay que buscar su validación a través de la experiencia, a través de experimentos o de actividades que nos permitan verla, sentirla o escucharla. Muy bien. Por ejemplo, en esta jornada de práctica docente, lo que nuestros estudiantes están resolviendo una problemática acerca de la comunidad, que tienen un poquito no tienen cultura para dormirse temprano. Ellos quieren dormir muy tarde, quieren estar haciendo cosas que pues deberían de estar descansando. Sin embargo, se les hizo una propuesta acerca de un prototipo. Ellos dicen que si duermen más, van a tener un mejor descanso y además un mejor rendimiento académico en la escuela. Entonces, esa es la hipótesis que ellos tienen y van a elaborar un prototipo acerca de cómo pueden descansar de una mejor manera. Algunos de ellos me compartieron ciertas experiencias como crear un antifaz y ponerle como tipo lentes oscuros para que puedan dormir un poquito mejor. Claro está que cada quien duerme de diferente manera. A lo mejor unos duermen con música, a lo mejor unos duermen completamente oscuro, otros con luz porque les da miedo tal vez la noche. Desconozco realmente, pero cada uno de ellos lo va a poner a prueba. La hipótesis que ellos me dijeron la van a poner a prueba y eso es algo como del empirismo o algo relacionado con el empirismo. Perfecto, me parece un ejemplo muy claro. Muy bien, vamos a seguir con las diapositivas y pues el empirismo de John Locke pues nos dice que es un filósofo inglés que fue el padre del empirismo moderno. Su obra Ensayo sobre el entendimiento humano de 1960 sienta las bases sobre las cuales autores posteriores como Berkeley y Hume desarrollarán su pensamiento. Para Locke y muchos autores, después de la teoría del conocimiento es fundamento del filosofar, aunque no con el fin, no como meta, sino como un medio instrumento, la meta de la filosofía. Es decir, ir más allá de la noción logia y alcanzar las verdades, prácticas morales, religiosas y políticas. A lo que yo entiendo aquí de Locke es que dice que después de esta teoría del conocimiento, es el fundamento de filosofar. Muchos de nuestros estudiantes, literalmente te dicen lo que dice la, la presentación o lo que dice el libro o lo que dice tal persona, pero realmente tenemos que aprender a desarrollar el pensamiento crítico, de dar nuestra propia crítica en ciertas circunstancias, no nada más en la escuela, sino también en la vida diaria, te sirve en la cuestión laboral. Entonces el empirismo creo que va relacionado a eso que acabo de mencionar. En la siguiente página, ¿me ayuda por favor, compañero? Claro, aquí nos menciona que para Luke todos nuestros conocimientos son adquiridos. Si tuviéramos ideas innatas, dice, todos los hombres deberían aceptarlas de modo universal, pero esto es falso porque muchos de los principios especulativos, y no digamos ya los principios morales religiosos, son desconocidos para una gran parte de la humanidad. No existen ideas innatas, no hay ningún contenido mental previo a la experiencia cuando nacemos. Nuestra mente es como un papel en blanco o una habitación oscura. Es precisamente lo que estábamos mencionando hace un momento. Aquí Luke nos dice que cuando nosotros llegamos a este mundo, cuando nacemos, venimos en blanco, sin ningún contenido, sin ningún concepto, sin nada de información o ninguna idea desarrollada, sino que a través de nuestras experiencias desde pequeños, consciente o inconscientemente, vamos generando opiniones o ideas acerca de lo que nos ha tocado vivir. Es en esencia la idea o los postulados del empirismo, que todo lo que nosotros manejamos, toda la información que manipulamos o las ideas que desarrollamos son producto de actividades o de vivencias. Ninguna puede ser
innata. Es prácticamente lo que nos menciona esta corriente filosófica. Muy bien. Le cortamos tantito, Fabián. Sí, porque quedó un minuto. Ujú. Me lo mandas porque ya no me va a dejar mandarte. Ok. Ah, sí, cierto, la tienes que esperar. Ahora sí, ya definitivamente, ya tenemos que sacarla ahorita. Ujú. ¿Ok? Bueno, me lo mandas por fin. ¿Ya? ¿Sí? ¿Llegó tu esposo? Ya va a llegar, amigo. ¿Me da chance de hacer la cena? Pues sí, y al rato continuamos. No quería eso, pero pues bueno, ni hablar. Me duele mucho la cabeza. Se nota. Sí, poquito. Pero bueno, sí, haz la cena y al rato continuamos. ¿A qué horas? ¿Me mandas mensaje? ¿Mande? ¿Me mandas mensaje? Sí, yo te mando mensaje cuando acabemos. Yo creo Está como a las bueno, 8, pero ahorita te mando mensaje. está bueno. Vale. Adiós. Bien, después de haber tocado el empirismo, vamos a continuar con el racionalismo. ¿Qué es para usted el racionalismo? Ok, yo al igual que con el empirismo tengo cierta noción de esta otra corriente porque generalmente se trabajan juntas o se ven de la mano como los ambos lados de una moneda o los dos extremos de una cuerda. El racionalismo es prácticamente todo lo contrario al empirismo. Aquí nos habla de que sí hay ideas innatas, que el conocimiento debe ser producto de la mente, le da mucho menos valor a la experiencia de lo que hace el empirismo. El racionalismo se centra en la capacidad que tenemos para razonar, nos habla de la lógica, de la deducción, de la inducción, nos maneja conocimientos innatos, que es prácticamente todo lo que el empirismo rechaza o todo con lo que no está de acuerdo. Por eso se tiende a ver al racionalismo y el empirismo como dos cosas opuestas o contrarias o los dos lados de una moneda. ¿A Sí, usted qué le suena o qué conocimientos tiene relacionados a esto? sí, inclusive a veces no siempre van separados. Es decir, que cuando tienes algo de razón, estás implementando tú una hipótesis que probablemente pues no sea congruente con lo que tú estás diciendo, sin embargo lo puedes comprobar. Pero la gran mayoría dice no, como cuando dicen, estás en un debate, es que ella tiene la razón o es algo lógico, pero no siempre quiere decir que esa es la verdad. Entonces, son ciertas posturas en el cual tú tienes que aprender a diferenciar, bueno, esta es por lógica, esta es por razonamiento, el empirismo pues con base en la experiencia y bueno, se me ocurre que es algo como que tenemos que pensar en ello, analizarlo y llegar a una conclusión lógica. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que decían ciertos filósofos. Ay, compañero, ¿podría darme por favor permiso para compartir mi pantalla? Claro, un momento, por favor. Sí. Pues como siempre llegó la hora del snack, ¿no? Hay que comer, hay que dar, si no, el cerebrito no jala, el ratoncito se anda muriendo. Entonces, cuando vengan a mi podcast, así va a ser. ¿Qué quieres? ¿Un cereal? Claro, compañera, pensar tanto da hambre. Claro que sí. ¿Cómo le hago para...? Ya creo que ya. Un momento, sí, Listo. correcto. Dígame si ya puede compartir. Sí. Perfecto. Y pues vamos a hablar acerca del racionalismo. Nada más déjeme le comparto, le presento bien la pantalla. El racionalismo es un movimiento filosófico que promueve a la razón como principal facultad de conocimientos. Surgió en la Edad Moderna, específicamente en Europa de los siglos XVII y XVIII, que es lo mismo que aproximadamente fue el empirismo también, y se lo suele considerar como el movimiento contrario al empirismo, para que la sensibilidad primaba, perdón, por sobre la razón.
Aquí nos menciona René Descartes, nos habla de que es considerado como el fundador de esta corriente. Su célebre expresión, pienso, luego existo, conocida como el que, ¿El cogito? Sí, ay, vamos a cortarla ahí otra vez. Así de que bien, vamos a hablar acerca del racionalismo. Este es un movimiento filosófico que promueve la razón como principal facultad del conocimiento. Surgió en la Edad Media, perdón, en la Edad Moderna, específicamente en Europa en los siglos XVII y XVIII, así como el empirismo de John Locke. Y se suele considerar como un movimiento contrario al empirismo, para que la sensibilidad primaba por sobre la razón. Eso es lo que mencionaba al principio, que yo lo llegué a relacionar que tenían un tanto que ver, pero aquí nos dice que es algo contrario, totalmente contrario. Uno es con base en la experiencia y el otro viene siendo acerca de la razón. Continuando con la diapositiva. aquí nos menciona que René Descartes es considerado como el fundador de esta corriente y se le atribuye a él la famosa expresión de pienso, luego existo, la cual representa cabalmente los postulados metafísicos del racionalismo. En contraposición al empirismo, el racionalismo defiende la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar. Esa es en esencia la ideología o los postulados que maneja esta corriente. Muy bien. Algunas de las características viene siendo la primacía de la razón. El racionalismo defiende que la razón es la principal fundamental del conocimiento y que la ciencia como disciplina debe basarse en la razón y en la lógica. Conocimiento a priori. El razonamiento sostiene que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar, y que este conocimiento es independiente de la experiencia sensorial. En estos tipos de características no estoy muy de acuerdo en la cuestión de el razonamiento cuando lo puedes comprobar mediante algún modelo, ya sea analógico, iconográfico, de cualquier tipo de modelo o bien un experimento como lo mencionamos hace un momento. Ciertas personas lo hacen mediante la razón, pero no quiere decir que sea la verdad. Pero en esta ocasión el racionalismo es así como se maneja. Este rubro nos dice que mediante la razón es como se saca la verdad, ¿no? Otras dos características son la confianza en las matemáticas y la universalidad del conocimiento. En la primera, hablamos de que el racionalismo considera que las matemáticas son una ciencia perfecta, ya que todos sus postulados son puramente racionales. Como sabemos, las matemáticas son una ciencia abstracta que procede no de la naturaleza en sí, sino de la conciencia humana. Y la segunda nos habla de que el racionalismo defiende la idea de que la razón es una facultad universal y que el conocimiento que se adquiere a través de ella es aplicable a todos los seres humanos. Muy bien, pues bueno, estas son algunas de las características y algunos conceptos del racionalismo en el cual nosotros nos vamos a basar en esta presentación y vamos a pasar a mencionar otro tipo de como... Complementando su comentario, compañera, de que no estaba de acuerdo con aquel punto, Ujú. pues el racionalismo y el empirismo son como que dos posturas contrarias o muy extremas en cuanto a sus postulados y al menos nosotros desde el aspecto científico y más en concreto en la enseñanza de la ciencia estamos de acuerdo en que no podemos ir a ninguno de esos extremos, no podemos ser 100% empiristas o 100% racionalistas. Nuestra práctica docente es como encontrar ese punto medio en el que los estudiantes sí razonen, pero también pongan a prueba sus ideas o vean
o vivan experiencias y con base en ellas tengan ciertos razonamientos o ciertas reflexiones. Nuestro Que viene, trabajo normalmente es encontrar ese punto medio. que viene siendo como la hipótesis, ¿no? Ese viene siendo el razonamiento. Que Así es, eso es lo que ellos probablemente crean que sea la verdad, pero luego lo ponen en práctica con el empirismo. A lo mejor yo creo que eso fue donde me confundí y dije, bueno, como que van ligados, pero a ciencia cierta vienen separados, pero lo podemos utilizar nosotros en física, en este caso la ciencia, para poder nosotros comprobar ciertas cosas que creemos y para decir si es verdad o si es falso. así es. Nosotros como en el método científico tenemos estas ambas posturas, las tenemos muy interiorizadas o vienen muy relacionadas en el método científico, entonces para nosotros podría resultar como que van de la mano o como que son amigas o son cosas necesarias para establecer ideas claras, concretas y verdaderas. Para nosotros es algo más nosotros no lo vemos como algo contrario, sino como algo que hay que trabajar en conjunto para llegar a una meta común, en este caso, el conocimiento verdadero. Ok, muy bien. Bueno, pues continuando, compañeros, si no le molesta, Adelante. vamos a pasar al tema del falsacionismo. Déjeme le comparto la pantalla. Pero antes de pasar al contenido, para usted, ¿qué usted qué entiende por falsacionismo? Esta es una corriente con la que no estoy tan familiarizado y no me suena o no me resulta tan cercana y de la que no tengo tanto contexto, pero así a grandes rasgos creo que está muy relacionada con lo que comentábamos hace un rato del método científico y de la falsación, nos habla de la experimentación, también llega a mencionar ciertos aspectos como contrastar las ideas producto de la experiencia y las que son producto del razonamiento. Es más o menos lo que yo entiendo con relación a esta corriente. ¿Usted de qué nos podría hablar acerca de ello? Pues yo considero que es algo acerca de lo falso, algo como su nombre lo dice, algo que no puedes comprobar como verdadero. Es decir, si no puedes comprobar que es verdadero, entonces es falso. No sé si me estoy explicando con esta. Sí, de acuerdo, me parece como una técnica de descarte, ok, si no me has comprobado que es verdad o si no me has probado la legitimidad de tu punto, entonces vamos a considerarlo falso. Me parece muy, Exactamente. creo que podría estar relacionado, me parece bien. Bueno, pues vamos a continuar con la presentación y vamos a ver si tenemos algo de contexto, porque la verdad nunca lo había escuchado, solo lo relacioné con algo falso y con algo verdadero. Eso fue lo Perfecto. único que se me ocurrió en este momento. Y pues vamos a ver que Karl R. Popper dice que ocupa un puesto muy importante dentro de la filosofía contemporánea. Es el máximo representante del racionalismo crítico y uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia. Interesante en la cuestión de la ciencia. Y pues sus aportes son fundamentales, se sitúan en el campo de la epistemología, que es la madre de la investigación. Desde ahí realiza otras reflexiones sobre diferentes áreas del saber y de la acción. El criterio para identificar el carácter científico de una teoría tiene que ver con el método hipotético deductivo, que se caracteriza por la confrontación de las teorías de la realidad. Y aquí volvemos a caer acerca de la hipótesis, lo hipotético. ¿Qué tiene que ver la hipótesis con algún experimento o con algo que tú crees que sea? Y considero que no estoy tan perdida en la cuestión del si es verdad, no puede, o sea, no puede salir verdadero, tiene que ser falso. Entonces, la verdad no se puede comprobar. Compañera, creo que estoy teniendo problemas para ver su presentación. ¿Podría dejar de compartir y compartir nuevamente, por favor? Claro que sí.
Ahí me dice si no la vio desde el principio. Me quedé solamente en la primera diapositiva, Muy pero ahí bien, ya estoy viendo la de sus aportes. muy bien. Vamos a pasar entonces a la epistemología según Popper, ¿de acuerdo? De acuerdo, perfecto. Aquí nos menciona que se ocupa del aumento del conocimiento científico, que es su problema central, el cual resulta de contrastar o de falsear las teorías o las hipótesis de la ciencia. Es relacionado a lo que usted nos comentaba, que hay que contrastar teorías, hay que revisar los conocimientos que ya se tienen y ver si hay contradicciones o si hay conocimientos que puedan ir de la mano para generar nuevos conocimientos. O en dado contrario, cosas que no vayan de la mano y que resulten digamos, en contra de otras teorías o de otros postulados y que tendrían que ser cuestión de análisis para ver quién de los dos está en lo correcto, cuál de los dos conocimientos es el falso. Muy bien. Para Popper, los problemas epistemológicos son fundamentales de orden metodológico. ¿Qué quiere decir? Que la investigación es un fundamento del orden metodológico. Tiene una serie de pasos, una serie de órdenes que tiene que seguir para llegar a la epistemología, a los problemas epistemológicos. En el artículo El conocimiento como conjetura, perdón, soluciona el problema de la inducción redactado en el año 1927 y cuya publicación fue realizada en el año 1972 en Conocimiento Objetivo. Popper considera haber resuelto el problema de la inducción. ¿De acuerdo? El pensamiento de Popper, la epistemología, empieza con el planteamiento de las dos cuestiones fundamentales, el problema de la inducción y el problema de la demarcación. En este, considero que el pensamiento de este señor, de la investigación, pues empieza con problemáticas, o sea, que son fundamentales para hacer este tipo de cuestiones o este tipo de preguntas, en el cual menciona la inducción y la demarcación. Aquí ya nos desarrolla un poquito más lo que estuvimos trabajando hace rato, que es el problema de la inducción, y nos habla de la inferencia, que se hace de enunciados particulares a enunciados universales, que equivaldría al paso desde las observaciones a la formulación de hipótesis o teorías. El problema surge, nos habla de que es cuando se hace el análisis la validez de los enunciados universales, cuestión que no es posible demostrar. El problema de la inducción puede formularse a sí mismo como la cuestión sobre cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia y pretende hacer un recorrido lógico que no es válido y por lo tanto sus inferencias son igualmente inválidas. No es posible demostrar que exista un principio de inducción sintético a priori. La validez de un principio de inducción sintético a priori no puede ni fundamentarse ni justificarse. Muy bien. Aquí nos habla acerca de un problema que está, digamos, durante el proceso en el que, como en el primer ejemplo de observaciones hacia hipótesis, hay un problema en este proceso en el que se trasladan observaciones al desarrollo de teorías o al establecimiento de conocimiento teórico. Hay ciertos aspectos en los que este razonamiento inductivo tiene, digamos, interferencias o problemas y no se puede concretar de manera adecuada todo este proceso que nos lleva a desarrollar o a establecer conocimiento diferente. Muy bien, compañero, muchísimas gracias. Pues vamos a cerrar con el falsacionismo y vamos a pasar a lo que viene siendo el pragmatismo. Para usted, ¿qué cree o qué se le ocurre que sea, qué le hace referencia a la palabra pragmatismo mientras pongo la presentación? Me suena o me resulta familiar como a qué es práctico, qué es lo más adecuado, qué es lo más fácil, qué es lo mejor que podríamos hacer para desarrollar una situación. Son como que las ideas que vienen a mi mente, además de práctica, de realizar algo, de involucrar las manos, de involucrarse en presencia, en conciencia con una situación o con algún problema. Son la clase de ideas
que vienen a mi mente al escuchar de esta corriente filosófica. ¿A usted qué le suena o qué conocimiento tiene en relación a esta corriente? Pues del pragmatismo se me ocurre algo como del praxis, la práctica, ya dejando de atrás lo del empirismo, lo del falsacionismo, como que no busca si es verdadero o si es falso, sino que busca hacer algo analógico, algo que sea funcional. Eso es lo que yo comprendo. Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, hace unos días en clase, de cómo han evolucionado en el aula las clases. Cómo de estar los profesores nada más escribiendo en un pizarrón, estar dando instrucciones de yo digo la verdad y solamente lo que yo digo, eso es lo que se va a hablar en la clase. Sin embargo, eso fue con nuestro plan anterior. Ahora, con este nuevo plan de estudios 2022, agregamos a que nuestros estudiantes sean activos, sean un agente activo, que ellos estén a cargo de su aprendizaje y ya nosotros seríamos unos guías, unos orientadores, los que proporcionamos los ingredientes para que nuestros estudiantes puedan aprender, pero que vayan de la mano de nosotros, no que lo que nosotros les digamos sea algo que deben de saber porque yo lo digo, o porque mi escuela, o porque mi maestro de 1900, del 2000, del 2010 o del siglo XXI, de como sea, sino que ellos aprendan por su propio pie y pues estamos preparando alumnos para el futuro, que eso es algo que no sabemos para qué, pero sí sabemos que hay algo que viene y que no queremos que ellos se queden atrás en ese aspecto. Eso es lo que yo opino que es el pragmatismo, es el cambio de cómo era antes y cómo ahora es funcional y cómo lo relaciono yo con el aula. Pero bueno, vamos a leer un poquito las diapositivas y veamos si estamos algo cerca y si no, pues nos orientamos un poquito para podernos regresar. Voy a presentar las diapositivas. ¿Las puede ver, compañero? Sí, perfecto, gracias. Muy bien, pues vamos a hablar acerca del pragmatismo. Ahí está. Ok, aquí menciona que es una corriente filosófica idealista y subjetiva. Ok, me suena como, o lo primero que se me viene a la cabeza es como algo imposible o algo lejano, como esta metáfora de que entre más te acercas al horizonte, más se aleja, porque es algo tan perfecto o tan elevado que nunca vas a alcanzar a pesar de que lo persigas. Y subjetivo, pues me hace entender que depende de cada uno de nosotros. Tal vez para lo que usted considera pragmatismo, para mí es diferente, o la manera en que se involucra en un aula o en otra es completamente distinta. Nos habla de que considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social. Ok, aquí ya marcamos un punto muy diferente a las otras corrientes filosóficas que hablaban de que esta es mi verdad, es la verdad absoluta, no, esta es mi verdad, eso es lo que de verdad existe o lo que de verdad es. Aquí nos está hablando de que la verdad no es algo concreto o algo establecido o algo bien, bien postulado, sino que depende de cada sociedad o que depende de los ojos que la miren o de los oídos que escuchen. La verdad que yo considero no es la misma la que usted considera o no, o mi verdad tal vez no sea útil a su verdad, porque podríamos estar en contextos diferentes, presentar problemas diferentes y un concepto que a mí me funciona muy bien a usted le podría resultar perjudicial o lo que a usted le podría resultar, digamos, benéfico, para mí podría ser todo lo contrario. Es en esencia de lo que nos habla este pequeño párrafo. Y no quiere decir que si yo no estoy de acuerdo con la opinión que usted está diciendo, quiere decir que esté mal, sino que a lo mejor a usted le da una solución que a mí no me da y a mí me resulta más factible tener otro tipo de soluciones, otro tipo de soluciones para yo poder resolver lo que tengo que estar en el aula, cómo puedo hacerle con los muchachos. Entonces no quiere decir que lo de usted y lo mío
esté mal, sino que tenemos un fin común distinto. Exactamente, estamos en problemáticas diferentes o la verdad está en función de la utilidad social de cada uno de nosotros. Es en esencia la idea. Muy bien, compañero. Por eso yo creo que también ciertos personajes, pues dicen, bueno, esta es mi cita para mí. Si te sirve, qué bien, porque hay otras personas que hablan de esta misma corriente, pero tienen otra opinión, que les sirve para el pensamiento que tienen ese tipo de personas. Pero bueno, vamos a considerar a los padres de esta corriente filosófica, que es William James y Charles Sanders Peirce. El pragmatismo, según James, no es propiamente una teoría filosófica, sino un modo de pensar en el que tienen cabida teorías distintas y que puede aplicar a distintas disciplinas. Bueno, en esta yo creo que habla acerca de los modos de pensar, que tiene pues ciertas teorías, que es lo que comentábamos hace un momento, y que se puede aplicar en cualquier cosa, no nada más en la escuela, no nada más en el trabajo, sino también en la vida diaria. Entonces eso es lo que comenta el señor James. Y continuando con algunos puntos de partida del pragmatismo, pueden enumerarse en las siguientes ideas: que no existe una verdad, que eso es lo que comentábamos al principio, sino que cada ser humano la posee por sí mismo, lo que permite resolver algún problema. Si te fijas, es resolver un problema siempre. Cada quien toma sus recursos, sus ideas para poder resolver la problemática que están enfrentando. Para el pragmatismo, ya sea si funciona bien o a lo mejor le conviene al hombre. No entiende por utilidad práctica la confirmación de la verdad objetiva mediante el criterio de las praxis, sino que aquello que satisface los intereses subjetivos de los individuos. Lo verdadero, lo satisfactorio y lo útil influyen en el mismo lugar. El ser humano es capaz de orientar su actividad según fines que han sido en cierta medida pues creados y decididos por él de manera individual o colectiva. Otra es la división del sujeto-objeto, se establece únicamente dentro de los marcos de la experiencia, por lo que el conocimiento es un conjunto de verdades subjetivas. Otros puntos más son los siguientes. El quinto nos menciona que el conocimiento mismo es un tipo de actividad. Es privativa del ser humano la capacidad de actuar reflexiva e intelectualmente. Las acciones y fines constituyen el eje en que se sustenta la actividad interpretativa. También el proceso del conocimiento está vinculado a lo que el hombre hace, pero al mismo tiempo influye en lo que el hombre puede o quiere hacer. Y por último, lo característico del pragmatismo no es subordinar el pensamiento a la acción, sino redefinir la expresión del pensamiento mismo en teorías que tratan de desentrañar la realidad. Son en esencia las características básicas de esta corriente filosófica, que es lo que estuvimos mencionando. Después de todo no estábamos tan perdidos, y nosotros podemos verlo muy claro cuando trabajamos con alumnos. Por ejemplo, nosotros que a veces estamos comentando sobre el mismo contenido, sobre los mismos temas, pero no podemos aplicar las mismas estrategias o no podemos hablar de la misma manera o dirigir una clase con la misma estructura, porque tenemos en este caso secundarias diferentes, contextos completamente distintos, e incluso aún estando dentro de la misma secundaria, dentro de los mismos grados, existen momentos en los que una planeación bien establecida nos funciona con el grupo y con el siguiente ya no. Entonces es porque cada grupo, cada, digamos, comunidad en el aula tiene sus propias concepciones, sus propias ideas, y las verdades que me funcionan en una, y no hablo de los contenidos, sino hablo de la estructura metodológica. Lo que me funciona en un lugar no me funciona en otro, porque precisamente su funcionamiento o su calidad es subjetiva y no solamente depende de mí como maestro, sino de los que en este caso reciben la educación o los que la desarrollan, los alumnos. Es un ejemplo bastante claro de lo que nos habla esta corriente. Muy bien, compañero. Sí, efectivamente, hemos en ciertas ocasiones debatido en las planeaciones y sabes que esto no me va a servir en la mía,
porque mis alumnos son totalmente distintos. Entonces, aunque sea práctica, aunque sea parte del pragmatismo, pues obviamente tenemos nuestras corrientes, nuestras ideologías que decimos, esto no nos va a funcionar y nos vamos por de este lado, pero no quiere decir que mi compañero esté mal, que es lo que mencionábamos al principio. Y bueno, estas son una parte del pragmatismo. Vamos a seguir con ¿qué te parece el positivismo? Sí, perfecto. Ya casi estamos terminando la lista completa de corrientes. Sí, dame un momento, por favor, para compartirte la pantalla. ¿Me dice si lo puede ver, por favor? Así es, perfectamente, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar Excelente. con el positivismo. No sé si me escucha por ahí. Sí, perfectamente, gracias. Bueno, para usted, ¿qué es el positivismo? ¿O qué se le ocurre? Pues tampoco tengo mucho contexto relacionado a esta corriente, pero podría tratarse a lo mejor de las verdades absolutas. El positivismo me suena como a esta idea de mantenerse siempre alegre, de mantenerse siempre entusiasta, de siempre estar como esperando o buscar mejorar nuestras situaciones, lo que viene a mi mente con estas palabras. Pero no sé qué piensa usted, ¿a qué le suena? Pues fíjate que estamos en las mismas, ¿eh? En esta sí me agarró un poquito en curva, porque pues obviamente el positivismo bueno, yo lo relaciono la palabra con algo positivo, que tenemos que ver todo del lado bueno para que no nos resulte un poquito mejor, que es lo que mencionábamos en la anterior, en el pragmatismo, algo que es subjetivo para nosotros. Claro, Entonces vamos a ver, la verdad no creo, pero eso es lo que yo tengo ahorita de contexto acerca del positivismo. el positivismo suena más como una corriente emocional, ¿verdad? Suena como algo más Sí, relacionado al amor propio. Pero ándale, bueno, algo así. aquí nos menciona que es una corriente filosófica que se inicia a principios del siglo XIX, amparado bajo la idea de que el único conocimiento que existe es el científico. El positivismo filosófico afirma que solo existe un método de conocimiento y que es el método científico, por lo que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis y se opone a todo tipo de esencialismo, no acepta ningún determinismo absoluto a priori. Esto es exactamente lo que comentábamos hace rato, que nosotros en ciencia siempre estamos buscando como el equilibrio o el punto medio entre empirismo y racionalismo, y que no es un extremo, no es el otro, no es aquí, no es allá, es aquí en el centro. Vamos a comprobar nuestras hipótesis, a razonar en base a lo observado o a generar prácticas con base en las ideas que ya tenemos establecidas o los conocimientos previos. Creo que va bastante de la mano con nuestra práctica docente. Es como si fuera el empirismo y el racionalismo y en medio está el positivismo, ¿no? Sí, como si fuera ese producto de equilibrio entre ambas Exactamente. corrientes. Muy bien. Bueno, continuando con el positivismo, para los positivistas significa preciso, cierto, real, útil, referido a una postura epistemológica, que implica concebir toda la realidad, incluyendo la social, conformada por hechos contables empíricamente, observables y medibles. Es decir, que los positivistas se basan en lo real y lo existente. Es todo aquello que puede ser experimentado a través del método científico. Estábamos completamente fuera de sí. Nunca me imaginé que esto era algo de positivismo. Hablé acerca del método científico, que pueda ser medible, que pueda ser observable, entre otras cosas, que pueda ser cuantificable.
Entonces, hablaba acerca de la epistemología, acerca de la investigación y pues del empirismo también habla en la cuestión de la experimentación. Aquí nos habla de que se nutrió con elementos del pensamiento antiguo, sus fuentes primordiales se cristalizaron en la filosofía moderna, entre el empirismo de Francis Bacon, con su teoría de ídolos que pretendía superar los errores que produce el conocimiento sensorial y el racionalismo. Ok, aquí nos habla de estas, digamos, puntos de quiebre cuando nos vamos a un extremo o a otro, porque indudablemente podemos engañar a los sentidos, podemos engañar a la vista, podemos engañar al oído, podemos engañar a nuestras, digamos, al tacto, y eso es un punto muy grande en contra del empirismo, pero también podemos engañar a la razón, podemos estar o cometer errores lógicos, errores en la estructura de nuestro pensamiento. Entonces, estar en un extremo o en otro tarde o temprano nos lleva a cometer errores al determinar cuál conocimiento es verdad y cuál no, porque podemos engañar a ambos estilos o a ambas corrientes. Pero Francis Bacon aquí nos menciona que pretendía superar estos errores que se producen al tomar una postura tan extrema. Entonces, de ahí surge el positivismo, en buscar el equilibrio que reduzca esta cantidad de errores o esta cantidad de áreas que podrían resultar problemáticas en ambos extremos. Es de ahí de donde nace el positivismo, de buscar este punto exacto en el que ambas corrientes filosóficas puedan, digamos, caminar, tomarse de la mano para generar un conocimiento menos errado. Ok, muy bien. Renato Descartes, quien también le otorgó un lugar especial al papel de las matemáticas para el conocimiento de la realidad del positivismo, surge como una manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como el colectivo del crecimiento de la epistemología positivista, es atributo a las consecuencias de la Revolución Francesa. Para terminar este tema, aquí habla de Renato Descartes, que utilizó las matemáticas para ser más preciso y para que sea cuantificable, que es lo que estábamos mencionando hace un momento. Continuando con el empirismo, vamos a hablar de tres fuentes, que son el lógico neopositivismo, el radical y el constructivo. Bien, el empirismo lógico nos dice que también conocido como positivismo lógico o neopositivismo, fue un movimiento filosófico que surgió a principios del siglo XX. Esto es ya después de que nació el positivismo, el racionalismo, el falsacionismo, entre otras. Este fue más adelante, especialmente en Viena, Austria. Este enfoque filosófico se centraba en la idea del conocimiento auténtico y significativo. Se deriva únicamente de la experiencia verificable y de la lógica. Este se me hace un poquito atractivo para mis estudiantes. Por ejemplo, dice que se centraba en la idea del conocimiento auténtico y significativo, que también puede ser autónomo. Entonces, cuando los alumnos están relacionados con su entorno y resolviendo una problemática que está dentro de su comunidad, considero que es un aprendizaje o es un conocimiento que pueden adquirir con base en sus experiencias, en su vida diaria, y pues obviamente es verificable y también puede salir de la lógica. Los empiristas lógicos sostenían varias ideas fundamentales, que es el verificacionismo, y sostenían que las afirmaciones solo pueden ser consideradas significativas si pueden ser verificadas por la experiencia o mediante la lógica. Las declaraciones que no se puedan verificar de alguna manera carecen de significado, es decir, que no tenían ninguna credibilidad. Y por otro lado, el reduccionismo buscaban reducir todos los enunciados a enunciados básicos que fueran directa o indirectamente verificables. Estos enunciados básicos serían la base del conocimiento genuino. Por favor. Otras dos ideas fundamentales son el del análisis lógico y el rechazo de la metafísica. El análisis lógico
del lenguaje era crucial para comprender y solucionar problemas filosóficos. Creían que muchos de los problemas filosóficos surgían de malentendidos lingüísticos y que clarificar el lenguaje llevaría a la disolución de esos problemas. Además, eran escépticos en relación a la metafísica, ya que consideraban que no podía ser verificada y por lo tanto carecía de significado genuino. Este El movimiento tuvo una influencia significativa en la filosofía del siglo XX, especialmente en el desarrollo de la filosofía, de la ciencia y la epistemología. Volvemos a hablar acerca de la investigación y de la ciencia. Sin embargo, fue objeto de críticas considerables, especialmente por la rigidez de su criterio de significado y por su propia incapacidad para cumplir con sus propias exigencias de verificación. A medida que avanzó el siglo, su influencia disminuyó, pero dejó un impacto duradero en la forma en la que abordan y comprenden los problemas filosóficos, especialmente en el ámbito de la ciencia y el lenguaje. El neopositivismo ejerció una influencia considerable en el desarrollo de la filosofía de la ciencia y la epistemología. Sin embargo, fue objeto de críticas, especialmente debido a su propio criterio de significado, ya que se enfrentaba a problemas lógicos, como la afirmación de que solo se puede confiar en lo que es verificable, pero esa misma afirmación no es verificable. A medida que avanzó el siglo XX, la influencia del neopositivismo disminuyó. No obstante, su énfasis en la importancia de la lógica, el análisis del lenguaje y la empiricidad en la formación del conocimiento dejó una marca duradera en la filosofía y en la epistemología contemporánea. Esto viene a retomar lo que comentábamos hace rato, de que tomar una postura radical, ya sea en cuanto al racionalismo o el empirismo, resultaba a largo plazo perjudicial porque podemos engañar a la razón y podemos engañar a los sentidos. Entonces, al hablarnos de que una afirmación proveniente del neopositivismo no es verificable, cuando esa misma afirmación exige de la verificabilidad para adoptar el conocimiento como verdadero, es un claro ejemplo de esta discrepancia que mencionábamos, de que no hay que tomar un extremo o un lado concreto de la moneda, sino tratar de colocarnos en un punto central que nos permita tomar lo mejor de ambas corrientes filosóficas. Muy bien. Bueno, pues continuando con el empirismo radical de David Hume, si no me equivoco, es una corriente filosófica y se destaca por su enfoque extremo en la experiencia como la fuente primaria de todo conocimiento humano. Hume, un filósofo escocés del siglo XVIII, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del empirismo y es reconocido por su obra Tratado de la Naturaleza Humana y Investigación sobre el Entendimiento Humano. Y también argumentó todas nuestras ideas y conocimientos se derivan de la experiencia sensorial y que no hay conceptos innatos o ideas a priori. Destacó que nuestras percepciones se dividen en dos tipos, impresiones e ideas. Las impresiones son las experiencias inmediatas y vividas, mientras que las ideas son copias menos vividas de esas impresiones. En su análisis del conocimiento, Hume propuso el problema de la inducción, cuestionando la validez del razonamiento inductivo. Sostenía que no podemos justificar lógicamente nuestras inferencias inductivas basadas en las experiencias pasadas para predecir el futuro, ya que no hay manera de demostrar de manera concluyente que lo sucedió en el pasado que repetirá en el futuro. Aquí hay algo bien, una palabra clave que me llama mucho la atención en la cuestión del pasado, presente y futuro, que lo vimos en la clase del maestro Avirán, que nos comentaba que si el pasado existía, el presente, ¿es verdad que estamos viviendo en el presente o estaremos en el futuro? ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo no es algo que ya estaba establecido, el tiempo es relativo. En varias fases o en otras partes que no es en este mundo, muchos dicen el tiempo pasa muy rápido y aquí el tiempo es algo que creó el hombre. Es algo que no podemos decir que, a suponer que David Hume inventó el tiempo.
porque él de dónde sacó que el tiempo valía 24 horas y que una hora tiene 60 minutos y que 60 minutos tiene tantos segundos. Si no me equivoco, son 3.600 segundos a la hora. Entonces, ¿de dónde él, cómo surgió que esa persona que confirma acerca del tiempo, eso es lo que vale el tiempo aquí en la Tierra? Entonces, todo el tiempo es relativo. No sabemos si estamos viviendo en el presente, en el pasado o en el futuro. Entonces, eso es lo que yo entiendo en el análisis del conocimiento, que pues no puedes justificar algo lógicamente y nuestras inferencias inductivas basadas en las experiencias pasadas para predecir el futuro. ¿Ok? Y en relación con la causalidad, Hume argumentó que la noción de causa y efecto se basa en la mera observación de que un evento siempre parece seguir a otro. Sin embargo, para Hume no hay manera de justificar lógicamente que la primera causa el segundo, ya que esta relación causal no puede ser experimentada directamente, sino que es una inferencia de la mente. El empirismo radical de Hume desafío. Las ideas prevalecientes sobre el conocimiento, la causalidad y la naturaleza misma de la realidad, a pesar de sus conclusiones radicales, su influencia en la filosofía moderna, particularmente en la epistemología y la filosofía de la ciencia, han sido insignificativas. Sus ideas han provocado debates y análisis profundos sobre la naturaleza del conocimiento y la forma en que percibimos y entendemos el mundo. Hume argumentó que todas nuestras ideas se derivan de la experiencia y que nuestra comprensión del mundo se basa en impresiones sensoriales, que son las percepciones inmediatas, y en ideas, que son copias menos vívidas de esas impresiones. En sus reflexiones sobre la causalidad, Hume sugiere que la mente humana tiene un papel activo en la formación de nuestras creencias, aunque la conexión causal no puede ser demostrada lógicamente a través de la experiencia. La mente humana, según Hume, tiende a construir la idea de causalidad, basándose en la constancia observada de relaciones entre eventos. Por ejemplo, cuando observamos un evento A, como el lanzamiento de una pelota, es seguido repetidamente por un evento B, como la pelota golpeando una pared, la mente tiende a construir la creencia de que A causa B, cuando no haya una conexión necesaria lógica entre ambos eventos. En este sentido, se puede ver una cierta construcción de la idea de causalidad por parte de la mente humana basada en la regularidad percibida en la experiencia. Si bien la noción de empirismo constructivo no se asocia directamente con Hume, algunos aspectos de su filosofía, como la formación de nuestras creencias a partir de la experiencia y la mente humana, construyendo ciertas nociones a partir de la experiencia, podrían ser consideradas como elementos que apoyan una visión constructiva del conocimiento. Muy bien, bueno, pues eso sería todo. Ya acabamos con todas las corrientes epistemológicas que nos competen en esta presentación o en este podcast. Espero, compañero, que le haya gustado mucho estar aquí acompañándonos. Estamos muy agradecidos y pues realmente su presencia aquí es fundamental. Me da gusto que haya podido asistir y no sé si quiera darnos algunas palabras. Muchas gracias por invitarme, me pareció bastante interesante, fue un gusto compartir este momento con usted, tener la oportunidad de analizar estas corrientes filosóficas y su implicación en la educación fue algo bastante importante e interesante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos de nuestra audiencia y no se olviden utilizar nuestro hashtag o seguirnos en NaturalesFQ. Ahí nos pueden encontrar en Twitter o en este caso que se llama X. Y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.